Muy bien, reciban todos ustedes un cordial saludo. Gracias a cada una de las personas que nos siguen. Seguimos edificando ciertamente en los principios y en las verdades. Espero que usted tenga un buen sonido, que tenga una buena imagen. Espero que me esté escuchando bien. De verdad, siempre será un honor y un privilegio tener que exponer la bendita palabra del Señor. Nada puede ser más especial para este tiempo que seguir exponiendo la palabra del Señor. Alguien preguntaba en su momento si continuamos con las enseñanzas y de manera expositiva y consecutiva, y la respuesta es sí. ¿Por qué no hacerlo? Cuando ciertamente es lo que nos edifica, nos levanta, nos fortalece, nos mantiene en estos tiempos que para algunos son complejos, algunos con unas encrucijadas en su alma, otros ciertamente en unas circunstancias y en unas situaciones algo complejas, y otros tal vez no, otros tal vez viviendo un tiempo tal vez de gran bendición en cuanto a no tener falta de bien alguno. En fin, son tantas las circunstancias que se dan. Sea lo uno, sea lo otro, mi amado hermano, siempre será de gran bendición acudir y tener presente la bendita palabra del Señor. Siempre, eso será de siempre, hermanos. Así que no nos descuidemos, hermanos. Aun cuando se haya inmerso en situaciones complejas, no descuide los principios. Cuando las situaciones no sean tan complejas y sean muy beneficiosas, no descuide los principios, hermano. O sea, es muy claro que no debemos de descuidarnos en ningún tiempo, ni bajo ningún aspecto, para tener contacto con la palabra, para seguir siendo edificados. Amén. Así que una vez más, bienvenidos todos ustedes. Gracias al Señor por darnos este bendito privilegio. Damos gracias al Señor, la verdad. Estamos contentos de saber que seguimos trabajando en principios, en verdades, y que seguimos creciendo, hermanos, ¿no? Que seguimos creciendo, y esto no solamente como iglesia, sino individualmente. He sabido que ha sido de gran bendición para muchos de ustedes el tener este tiempo. Así que a todos los que nos siguen, que Dios les bendiga, les guarde. A todos los que oran por nosotros, gracias, gracias. Quiero que sepan cada uno de ustedes que sí, como pastores, hemos sido formados, tratados también de parte del Señor. Y esto con un solo fin, siempre lo hemos entendido así. Y es porque Él es soberano y Él siempre tendrá un propósito para con cada uno de nosotros. Así que a todos ustedes, gracias, hermanos. Y no dejen de verdad de acudir siempre a los principios, a las verdades. Ahí está nuestra fortaleza. Ahí está, hermano. No sé cuál es su situación, no la conozco, pero hoy hay una palabra muy especial, como todos los días, de parte del Señor para ti, para mí, que tiene que ver con la fe. Ayer tocábamos el tema bien específico y puntual, lo que era una fe muerta, una fe vana, una fe falsa, ¿no? Y veíamos algunos rasgos de esa fe. Dentro de esos estaba la falsa piedad. Bueno, en fin, vimos algunos rasgos. Pero hoy, amado hermano, ya habiendo distinguido y Santiago habiéndonos llevado, ¿no? Desde el capítulo 1, haciéndonos ver que en todo tiempo seremos probados a través de circunstancias y situaciones, seremos probados frente a la tentación, seremos probados también el cómo nosotros nos acerquemos a la palabra del Señor, pero también nuestra fe será probada, y en esa fe probada pues se evidencian dos tipos de fe, ¿no? Una fe que realmente es muerta, ¿no? Una fe muerta, fe que ciertamente es vana, una fe que realmente es de alguna manera falsa, pero hoy veremos una fe viva y activa. Así que si usted está pasando por alguna situación, alguna circunstancia en particular, en su área espiritual, emocional, en su área moral, hermano, nada podrá ser mejor que una palabra como la de hoy. Así que atentos, síganme por favor, sigamos el texto. Y bueno, vamos a orar para que el Señor nuestro Rey de Gloria nos oriente, ¿no? Para que nuestro Rey de Gloria, a través de su Espíritu Santo, también nos dé entendimiento, para que haya una revelación y por ello una transformación en cada área de nuestro ser.
Señor, te damos gracias y te bendecimos por este tiempo, amado Rey. Gracias por lo que tú tienes para nosotros hoy, una poderosa palabra, Señor, que con toda certeza transformará nuestro Rey Santo cada una de nuestras áreas. Por eso te pedimos, Señor, que sea tu Espíritu Santo asistiendo nuestro entendimiento, para que por medio de tu palabra haya una transformación, por medio de la revelación de tu palabra haya una transformación de cada área, ¿no, Señor? En el nombre de Jesús te lo pedimos. Por favor, buen Santo. Señor, que hoy tu palabra, amado Rey, no sea una enseñanza más, sino que a la verdad, con poder en el Espíritu, Señor, con poder en el Espíritu seamos activados, Señor, para poder, Santo, mi amado Señor, glorificar, adorar y alabar tu nombre, y para siempre decirte, Santo, Santo, Santo. Gracias, Señor, porque sabemos que tienes un propósito. En el nombre de tu Hijo amado Yahshua. Y por favor, Señor, el que tenga oídos para oír, que oiga lo que tu palabra, lo que tu Espíritu nos quiere decir hoy, Señor. Pero que no se quede en el oír, sino ayúdanos, Padre, para que sea posible llevarla a cabo, Señor. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, vamos a leer. Vamos a estar leyendo ahí. Continuamos del versículo 21 al 26. Estamos en enseñanzas expositivas y consecutivas. Saben ustedes que el principio en la iglesia son las enseñanzas expositivas de la palabra. Claro, muy bien, todas nuestras predicaciones también son expositivas. Ciertamente tendremos algún tiempo, en algún momento de alguna predicación temática que no está lejos tampoco de nosotros. Sin embargo, el principio es expositivamente predicar. Muy bien, del 21 al 26 del capítulo 2 de la carta de Santiago. Acompáñenme, por favor. Empieza Santiago haciendo la siguiente interrogante, haciendo el siguiente interrogante, ¿no? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras? Yo quisiera que tú subrayaras, ¿no ves? Y seguidamente que la fe y con otro color ahí, actuó, ¿sí? O sea, no ves, ¿no? Entonces, si a bien tienes, subráyala. No ves, ¿no? Subraya. Aquí somos muy dados a los colorcitos y todas estas cosas, ¿no, hermano? Es muy bueno siempre tener algunas palabras, señalarlas, son muy importantes. No ves, no ves, dice no ves, ¿no? Que la fe, ¿no? Esto es pistis, la confianza en el Señor, actuó. O sea, el actuar. Muy bien. Actuó juntamente con las obras y que la fe se perfeccionó por las obras. Y se cumplió la escritura que dice Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también las obras, la fe sin obras, está muerta. Bien, ya lo habíamos explicado antes, ciertamente, habiendo tocado el anterior capítulo y lo que antecede a los versículos que hoy estaremos seguramente exponiendo. Recuerden ustedes, mis amados hermanos, que nacemos de nuevo. Ciertamente aquel que de alguna manera nace de nuevo, empieza a partir de ese momento una vida nueva, o sea que empieza a caminar en vida nueva, ¿sí? A partir de caminar en vida nueva, ¿no? Pues se tiene que evidenciar ciertamente que todo es nuevo, o sea que no hay nada de lo antiguo en él, que todas las cosas viejas pasaron, que ya nada hace parte de su vida. Amado hermano, yo quisiera por favor que ustedes y yo tuviésemos en cuenta que nosotros ya no nos debemos a nosotros mismos. Nosotros nos debemos a aquel que nos compró, a aquel que es nuestra propiciación, nuestra expiación, nuestra redención, nuestra justificación, aquel en quien hallaremos resurrección. Ya no somos nosotros
verdaderamente, habiendo nacido de nuevo y caminando en vida nueva, ya no somos de esta tierra, ya no somos de este mundo, ahora estamos en él con propósito, sí, con un propósito único y exclusivo, que tiene que ver básicamente con la predicación del Evangelio, con la exposición del Evangelio, con el anunciar la segunda venida de Cristo, para que muchos se arrepientan, procedan al arrepentimiento y sean salvos. Eso es indudable, hermano, ese es el propósito. Pero mientras estamos en esta tierra, amado hermano, si tú dices creer, si tú dices tener fe, tú caminas en vida nueva conforme tú dices que crees. O sea, ya tus viejos hábitos, tus viejas estructuras mentales, culturales, sociales y de toda índole que eran del pasado, ya no cohabitan juntamente contigo. Ya no, hermano, porque ya no somos nosotros reconociendo ciertamente vida nueva, no somos nosotros los ordinarios, permítame así decirlo, los corrientes, mejor, corrientes, comunes y corrientes ciudadanos de esta tierra. Nosotros no somos de acá, somos unos ciudadanos extraordinarios, o sea, que no pertenecemos a esta tierra. ¿Y por qué digo extraordinarios? Porque Cristo mora en nosotros, porque el Espíritu Santo mora en nosotros, porque fuimos comprados al precio de su vida, al precio de su sangre. O sea, no pertenecemos acá, no somos acá. Así que, mi amado hermano, nosotros de alguna manera, todos los verdaderos creyentes, usted que me está viendo, mi amado hermano, está llamado a ser ejemplo, a ser de alguna manera luz, sal en medio de una sociedad corrompida, caída, inmoral hasta donde no más. Vemos que ya estamos viendo que están procurando algunos miembros de una organización pedófila, están haciendo lobby en el Senado de un país al norte de América, ¿no? Tratando de que les legalicen este tema y lo consideren movimiento pedófilo legal, ¿no? Esto es una cosa absurda, hermanos. Esto está llegando a unas esferas insospechadas realmente en cuanto a inmoralidad se refiere. Así que estamos llamados nosotros, los creyentes, los cristianos, a no actuar como este mundo, a no quedar inmersos en este mundo. Y para ello se necesita poner en acción lo que hemos escuchado, lo que hemos visto, porque ha sido una realidad. Hemos escuchado la palabra, hemos visto la palabra, se nos ha enseñado la palabra, ¿no? Tenemos del torrente de gracia, contamos con unos instrumentos valiosísimos como la oración, el estudio de la palabra, la congregación. Adicional de ello se cuenta también con ayuno, contamos ciertamente también con el estudio sistemático y disciplinado. Bueno, todo esto proviene del Señor. Pero además de ello, hermano, en nosotros mora el Espíritu Santo. Estamos equipados y dotados ciertamente para seguir trasegando en medio de este mundo, seguramente con dificultades, con luchas, porque también vamos a ser probados, no te quepa la menor duda. Hemos sido probados, somos probados, seguiremos siendo probados. Pero la pregunta sería para el día de hoy, hermano, en medio de esa prueba, en medio de esa situación, en medio de lo que estás pasando, en medio de este mundo caído, corrompido, en desgracia, tú, sal, tú, luz, ¿verdaderamente estás viviendo conforme a esa fe, a esa confianza? Esa sería la pregunta hoy, hermanos. No tendría sentido, la verdad, decir tanto conocimiento y bueno, de alguna manera que no es malo el conocimiento de la palabra, pero escuche, si es un conocimiento meramente intelectual, hermano, ahí se va a quedar. Esta palabra, mi amado hermano, la que nos deja el Señor, nuestro Rey de Gloria, ciertamente es para que empodere nuestra fe y que esa fe, hermano, se active, como que esa fe florezca, hermano. Muchos hermanos no van más allá ni hacen más allá o de alguna manera crecen porque como que se quedaron ahí, hermanos, ¿no? Y esto no porque el Señor no les haya provisto de los instrumentos de gracia, sino porque se dejan vender las ideas del diablo, y ustedes saben que el diablo tiene todo un portafolio de ideas para intentar siempre desanimarte, frustrarte,
deprimirte, hacerte ver las circunstancias como que lo peor es tuyo, lo que peor te ocurre es a ti. ¿De qué te vale ser cristiano? Desde que eres cristiano te vas de mal en peor, de tumbo en tumbo, hermano. Y muchos más bien como que acatan esas voces que vienen del mismo infierno antes que la bendita palabra del Señor, para ponerla por obra, para activarla, para hacer que su fe se active. El tema no es pedir más fe, el tema es que con un grano de mostaza activada por medio del Espíritu, y esto por la palabra del Señor, hermano, tienen que ocurrir cosas extraordinarias que vienen de un Dios extraordinario. Ocurren cosas impresionantes que vienen de un Dios impresionante. Muchos no logran, hermano, el siguiente escalón, permítame así decirlo. Muchos no logran superar, ¿no? Otros se quedan ahí. Y el tema está en su mente también. Dice tener un conocimiento. Pero la pregunta, el tema no es tener el conocimiento, sino además de ello creer en el conocimiento. Y si tú crees en ese conocimiento que recibiste, tú lo pones en acción. Hermano, es una verdad que la teología de la prosperidad es una teología diabólica, satánica, es doctrina de demonios, es indudable, hermano, es indudable. ¿Sí? Pero no nos podemos tampoco ir al otro extremo y ahora resultamos ascéticos, o sea, haciendo de la pobreza, de la miseria, de la ruina, de la mediocridad, un becerro de oro. Por el amor de Dios, tampoco, hermanos. O sea, en esto tenemos que tener un equilibrio también. ¿Sí me hago entender, mis amados hermanos? No puede ser esto, hermanos. Decimos de sana doctrina, y si se dice de sana doctrina, hermano, no se vive en la mediocridad. O sea, la prioridad no es ser mediocre. Como que no se hace contubernio con la ruina, con la pobreza. Con el siempre no hay, no tengo, no hay, no se puede, no pude. No, hermanos, ¿qué ocurre, amados? ¿Qué ocurre? Es que es en todas las áreas, hermanos. Hay una gran preocupación y surgen grandes preocupaciones. No se puede decir sana doctrina y hacer del ascetismo un becerro de oro. El ascetismo es ciertamente como inclinarse ante la miseria, la ruina, la pobreza, la escasez, la mediocridad. Por favor, un poco de cordura también, ¿no? De sensatez. O es claro que lo nuestro no son riquezas, no es avaricia, no es codicia, no es lo primero. Es muy claro que el Señor bendecir toda obra de nuestras manos, nosotros abrimos nuestra mano y damos. Es claro que cuando el Señor nos da, seamos generosos. Es claro que el Señor cuando da a sus hijos, da y da lo mejor, para que también demos lo mejor. Eso es claro. Pero algunos se quedaron ciertamente como en esos estándares, ¿no? O digamos esos límites, esas varas, ¿no? Que les impusieron una vara, ¿no? Hasta aquí llegas y como que hasta ahí llega tu pensamiento, ¿no? Hasta ahí llega. O sea, yo como que más bien me conformo, otros como que se acomodan, ¿no? Una cosa es contentamiento y otra cosa es conformismo, ¿no? Entonces, pues mientras haya que hoy que haya medio comer y poder medio vivir, pagar una vivienda, y pues bueno, Señor, tú nos quieres así. No, tampoco, hermanos, no es así. Como tampoco el tema es hacer ahorita de las riquezas un ídolo o del dinero un ídolo. No, lo que les estoy diciendo es que tenemos, hermano, que tener un equilibrio realmente. Hay que tener un equilibrio para todas las cosas. No, mi amado hermano, y sobre todo en esa área, sobre todo en esa área. O sea, es una realidad que lo nuestro no son la riqueza, los bienes materiales, la parte física, que todo es terrenal, que partiremos y nada nos llevaremos, es real. Pero también es real que no puedes estar sumido en el lodo, ¿no? En el fango de la mediocridad, de la miseria, de la ruina, de la pobreza. Eso es real también, hermanos. Por favor, hermanos, o perteneces a la teología de la prosperidad, o perteneces al convento de las hermanitas huérfanas descalzas, desprotegidas, desvalidas. Pero ni lo uno ni lo otro es de Dios, hermano. Ni lo uno ni lo otro, hermanos. No, de hecho, hermano, el Señor es bueno, fiel y justo para con los suyos. Y la palabra es muy clara, no conozco justo desamparado, justo, o sea, uno al que el Señor lo haya dejado al garete y defiéndase como pueda. No, hermanos, no es así.
Vamos a ver, hermano, dos ejemplos de fe activa que Santiago nos plantea, ¿no? Vamos a ver dos. Y Santiago empieza haciendo una pregunta, seguramente a los hermanos judíos de la época, ¿no? A los judíos de la época, porque les está hablando de Abraham. O sea, el padre del judaísmo, el fundador del judaísmo es Abraham. Bien simpático, ¿no? Viene de Ur de los Caldeos, es cusita, no hablaba ni hebreo, ¿no? Pero bueno, así es Dios, el incomprensible Señor, y todos dicen, bueno, Abraham, y cuando hablan de Abraham, el hebreo, no están diciendo porque Abraham fuera hebreo, no, se refieren a Abraham, esto se refieren a Abraham, el que cruza, ¿no? Abraham, el hebreo, en hebreo significa el que cruza. O sea, el que cruza significa el que atravesó en esa época. Abraham venía de Ur de los Caldeos, Cusita, tuvo que y llegó a Israel, y después a partir de ahí, de ese momento, ya empieza toda la peregrinación, ¿no? Y significa realmente, hebreo significa el que cruza, ¿no? Por eso dice a Abraham el hebreo, no porque Abraham fuera hebreo, no, era un adjetivo, como decir, yo conozco a Abraham, el que cruza, es eso, ¿no? Y vamos a ver a Abraham, y Abraham, padre del judaísmo, ¿no? Fundador del judaísmo, digámoslo así, fundamento del judaísmo, que nació en Ur de los Caldeos. Hágame el favor, hermano. Ur de los Caldeos, Cusita, era un idólatra. En Ur de los Caldeos se idolatraba, en Ur de los Caldeos se sacrificaba, en Ur de los Caldeos se practicaba todo tipo de cosas que y no eran, no iban verdaderamente acordes a las cosas que pertenecían verdaderamente al Señor, ¿no? Entonces dice la bendita palabra, ¿no? Dice acá en la bendita palabra del Señor, no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre. O sea, está hablando a los judíos, Santiago judío diciendo nuestro padre. ¿Cuándo? Cuando ofreció su hijo Isaac sobre el altar. O sea, lo que está diciendo de alguna manera Santiago es, mire, Abraham, el padre Abraham, o sea, su papá, mi papá, el padre del judaísmo, él ciertamente dio evidencia de haber creído. Y esa fue una evidencia de haber creído, fue que obedeció al Señor. Obedeció de tal manera, ¿no? Que en ningún momento, Santiago tuvo otra actitud o tuvo una actitud diferente a la que no fuese el obedecer a Dios. De modo que Santiago lo que está enseñando de alguna manera es la disposición de Abraham de ofrecer a Isaac de una manera que no solamente escúcheme lo que le voy a decir, de ofrecer a Isaac de una manera no solamente, ¿no? De alguna manera no solamente como cuestionando, ¿no? Es que es bien, bien tremendo esto. Mire, ¿cómo usted se puede explicar que lo que Dios aborrecía del tiempo eran los sacrificios humanos? No pidió jamás sacrificios humanos. O sea, Dios estaba en contra de eso. ¿Y cómo puedes explicar que Abraham, si había sido enseñado en aquel tiempo en Ur de los Caldeos a ese tipo de prácticas? O sea, de otro diría, bueno, un momentico, Señor, a ver, ¿cómo es esto? Yo entiendo de sacrificios, está muy bien, a ese nivel de humanos, pero tú no. Entonces, ¿cómo tú me pides algo que a ti no te agrada, que yo en su momento practiqué, que parecía que a mí me agradaba, o sea, me parecía normal? No sé si me estoy haciendo entender, hermano. Realmente Abraham sí tenía algún tipo de argumento, si así me lo valen, y espero estarme haciendo entender, para decir, un momentico, Señor, estás equivocado, eso a ti no te agrada, ¿sí? O haber dicho a Abraham, wow, Señor, o sea que vuelvo a mi rudimento antiguo, o sea que vuelvo a mi vieja vida, ¿no? Hubiese podido, Abraham pudo haber cuestionado al Señor en ese momento. Sin embargo, mi amado hermano, hay una disposición de Abraham de ofrecer a Isaac de tal manera, hermano,
que lo único que había en su corazón en ese momento, y no cabe la menor duda, era agradar al Señor. No importando ciertamente ese conflicto que de pronto se pudo haber generado en su alma, yo no puedo decir eso, ¿no? No puedo decir eso. Y tampoco puedo decir algo y decir no tengo argumento bíblico. No, pues tampoco. Pero lo que sí es claro es que muy seguramente ese conflicto, aún que si hubiese tenido él, pues no fue óbice para él no obedecer. ¿Se me va a entender? No, él simplemente ¿qué hizo? Obedeció. Él obedeció. A ver, una ilustración. Es como el que se va a tomar, ¿no? Tiene deseos de tomarse un vaso de leche, ¿no? Un buen vaso de leche con un buen bocadillo, tal vez, ¿no? No sé, o un arequipe, no sé, estas cosas, un postre, un vaso de leche. Pero antes de tomarse su vaso de leche, como que piensa y cuestiona al Señor. Le dice, Señor, ¿cómo es posible que esta leche, siendo de color blanco, líquida, proceda de un animal con dos cuernos de tal vez 400 kilos, con pelo blanco y negro, otras negras, otras blancas, otras, ¿no? Y come pasto verde? ¿Cómo es que esto es blanco? Ya no me lo tomo. ¿Sí me hago entender? Es lo mismo. A veces como que cuestionamos, hermano. Cuestionamos de tal manera, hermano, cuando Dios nos da la instrucción, cuando Dios nos da la indicación y nos quedamos en el cuestionamiento, en nuestro propio razonamiento. Pastor, entonces, ¿qué debiéramos de hacer? Acude al consejo de Él. Ve en oración. Busca la instrucción en oración. Busca la instrucción en oración. Ve a la palabra. Y si conoces a alguien de mayor estatura espiritual hablando, hermano, escucha su recomendación, escucha su consejo. Pero hermano, por favor, actúa. Pero no te quedes en tu cuestionamiento, no te quedes en tu razonamiento, no te quedes en no se pudo. No, esto definitivamente está duro, duro, duro. No se pudo. No, 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 no hay, no hay, no hay, no, 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 no. Por favor, hermanos, por el amor de Dios. Hay tantas cosas de verdad que sé que muchos hermanos han dejado pasar, ¿no? Que provienen de Él y de gran bendición, pero que no se lleva a cabo, no se realiza, porque los hermanos se quedan como atados a un temor, a una cobardía, a una falta de ímpetu, de deseos, de ganas y sobre todo de agradar a su Señor. Claro, hermano, de agradar a su Señor. Eso fue un principio para Abraham. Agradar a su Señor. No se detuvo, hermano. Dice, fue justificado, ¿no? O sea, aquí el término justificado tiene aquí para justificado dos términos. Uno que tiene que ver con absolución y otro que también viene didacaio, que tiene que ver con una prueba de justicia. O sea, fue probado en lo que dijo Abraham creer. Ahora, ¿Abraham le creyó al Señor? ¿Cómo sabemos que Abraham le creyó al Señor? Génesis capítulo 15, versículo 6. Empecemos por ahí, por el comienzo, ¿no? Génesis 15, 6. Algunos dicen, ¿cómo pudo haber tenido fe si uno es justificado por medio de Cristo? Recuerden, nuestro Rey de Gloria es preexistente. Abraham lo identificó. 15:6. 15:6. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. O sea, el Señor le da una promesa a Abraham, ¿no? Abraham no razona, Abraham no cuestiona, Abraham no, da una promesa y dice, y creyó. Y le fue contado. O sea, a partir de ese momento, el Señor ve que, como Abraham creyó, para el Señor esa fue una prueba de que verdaderamente, una prueba de justicia. Creyó a Abraham, le creyó al Señor, ¿no? Así que Santiago cuando expresa de alguna manera el cómo fue justificado, está diciendo, escuche, por la fe. O sea, por la confianza en el Señor. Por la confianza en el Señor. Y no se puede negar, hermano, que a partir de ahí, desde esos tiempos hasta nuestras generaciones, percibimos siempre a un Abraham
de fe, pero de una fe genuina, de una fe no ficticia, de una fe obediente, de una fe que no es engañosa, de una fe viva, de una fe que no es muerta. Hermano, el Señor te ha hablado. Yo te hago una pregunta hoy, espero que no salga de nosotros, pero el Señor te ha hablado, te ha dado una promesa, te ha hablado a través de los pastores, de la congregación, de la oración, del estudio, y no crees aún. ¿Y cómo se evidencia que no crees? Porque tu fe no es activa. O sea, tienes que llevar a que tu fe sea activa. Activa tu fe, hermano. Activa tu fe. Abraham lleva a su hijo Isaac, ¿no? Esto en ese momento seguramente estuviese en contradicción con Abraham porque había nacido de nuevo. Porque sí, Abraham ya conocía al Señor, ¿no? Entonces, si ya conocía al Señor, eso como que iba en contradicción. Un momentico, Señor, hay una prohibición de sacrificar humanos, ¿no? Era una forma como de crimen. Pero saben, él confió totalmente en Dios. Él no cuestionó, sin duda ni incertidumbre lo hizo. Abraham se levantó muy de mañana, alistó su asno, tomó consigo 2 siervos, a su hijo Isaac, cortó leña para el sacrificio, se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Génesis capítulo 22, versículo 3. Hermano, no puede ser que tú escuchando la palabra, estudiando la palabra, oración y congregación, y todavía estés inactivo. No, hermano, no puede ser esto así. No debe ser esto así. Abraham le creyó a Dios, sí, es una realidad. Abraham, sin duda ni incertidumbre, confió en el Señor. Pero dice, Abraham se levantó muy de mañana, alistó su asno, tomó consigo 2 siervos, ¿no? Cortó leña para el holocausto, se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Hermano, muchos se les está cayendo el techo. Ahí, hermano, como... Uno dice, bueno, hermano, pero otros les dice uno, bueno, hermano, active su fe, ore al Señor, tu tema es espiritual, a ver qué ocurre con tu vida espiritual, órale al Señor, pero hermano, no dejes de estudiar, no dejes de orar, no dejes de ayunar, tu área espiritual, y uno échale ganas, hermano, y dele, hermano, y vuelve, uno llama al hermano, y échale ganas, hermano, y vuelve, pero parece ser que el que tiene más fe es uno que el hermano. Y es que, hermano, intentar de alguna manera empujar un camión varado uno solo es imposible. Es imposible. Es imposible, hermanos. O sea, como en otras palabras, quien no quiere, no quiere, hermano. Eso es así de sencillo. En su área emocional, oye, hermano, mira cómo están tus pensamientos, sentimientos, tu voluntad, cómo están tus sentidos, hermano. Mira, ora al Señor, estudia la palabra, congregación, hay ayuno, hermano. Hay que seguir trabajando, hay que seguir obrando. Tu área financiera, hermano, hay que ponerle orden. Hermano, si no hay empleo, hay que orar por ese empleo, Señor. Y por favor, y si no hay ese empleo, Señor, tú sabes que el acomedido no aguanta hambre. Bueno, eso es un dicho de Misia Elvira, eso no está en la Biblia, pero realmente era así, ¿no? Nuestros abuelos tenían una sabiduría tan popular, pero tan de dichos que es muy real, ¿no? El que sirve no aguanta hambre, al que sirve siempre le guardan algo, ¿no? Pero hermano, ni lo uno ni lo otro, hermano. Parados, parecen, sí, hermano, como momias embalsamadas, ¿no? Como en un estado de religiosidad, que uno dice, ¿qué pasó aquí? ¿Qué ocurre, hermano? No, por el amor de Dios, hermano. Dice, se levantó muy de mañana, alistó su asno, tomó 2 siervos, cortó leña, sabía qué tenía que hacer con la leña, palillos, no tenía que hacer palillos, menso, era que hacer el holocausto, o sea, tenía muy claro todo lo que tenía que hacer. Y se levantó, y dice la palabra que fue al lugar que Dios le dijo, Génesis 22:3, para que usted lo revise. No sabemos seguramente todas las cosas que pasaron por la mente, los pensamientos que pasaron en ese momento, todas esas cosas que pasaron en ese momento por la mente de Abraham, por sus pensamientos, por su corazón, no lo sabemos. Sin embargo, con los que iba los siervos les dijo, mire, ¿sabe qué? Esperen aquí,
téngame en ese burro ahí quieto, no el burro ese que no actúa, sino el burro, el animalito, téngamelo quieto. Y yo, dice ahí la palabra, y yo y el muchacho, o sea, yo y mi hijo, ¿no? Iremos hasta allí y seguramente adoremos, ¿no? Y volvamos a ustedes, ¿no? O sea, bueno, eso de adoremos como que se lo puse ahí, pero Abraham yo creo que era eso. Era tanta la confianza en su Señor. Abraham sabía que a pesar de lo que ocurriera allí en el monte de Moriah, ¿no? Lo que ocurriera, ¿no? Él e Isaac iban a volver vivos. ¿Tú le crees a Dios? Una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. ¿Tú le crees? ¿Sí? Si tú le crees a Dios, entonces ¿por qué vives como vives? ¿Por qué tu área espiritual como en detrimento? ¿Por qué tus emociones en una encrucijada? ¿Y por qué en finanzas como si estuvieses amangualado, amancuernado, de amanuense, con la miseria, la ruina, la pobreza, la escasez, que te hace tacaño, que te hace austero? Si tú le crees a Dios, entonces ¿por qué así? Hermano, más adelante veremos. Claro, es el apóstol Pablo cuando el apóstol dice, ¿sabe qué? Bueno es y bueno sería que nos examináramos. Dice el apóstol Pablo, examinaos a vosotros mismos si verdaderamente están en la fe. Probaos a vosotros mismos. O sea, examinémonos, hermano. Realmente en esto que se nos está enseñando en este tiempo, lo ponemos en práctica. O sea, no puede ser, hermano, que sean más las personas a tu alrededor que tienen más fe por tu matrimonio que tú mismo. Y la más sencilla sea acudir a una separación, a un divorcio. O la más sencilla es vivamos como hermanitos. No puede ser esto, hermano. No puede ser que tenga más fe no sé quién por tu hijo, por tu hija, que tú mismo, que tú misma. Porque recuerde, siempre nuestra fe va a ser probada. Y va a ser probada con los que tenemos alrededor, con nuestros hijos. O sea, ¿le crees o no le crees a Dios? Yo le creo a Dios. Yo le creo a Dios. Yo sé que Dios levantará una descendencia como Él verdaderamente sabe hacerlo. Pero todo parte de mí. Ahora no le estoy diciendo que de confesión positiva y que se vaya de confesión positiva y que cierre los ojos y visualice. No, hermano, pero no te vayas al otro extremo tampoco. Abraham sabía que fuese lo que fuese, él iba a volver con su hijo. Hermano, pase lo que pase, ocurra lo que ocurra, hermano, solamente tenemos que acuñar en nuestro corazón que el Señor, nuestro Rey de Gloria, va a cumplir. Va a cumplir. Hermano, mire, hoy quiero hacer una invitación de veras, hermano. Se lo digo hoy, hermano. Crea en el inmutable carácter de Dios. Inmutable significa inamovible. Crea en lo que Dios dice. Crea en la promesa que Dios da. A él no lo mueve nadie de eso. Porque su carácter, hermano, dijo y se hace. Él nunca violará su promesa, Él nunca violará su pacto divino, Él nunca violará sus principios santos, Él nunca permitirá, hermano, mentir, ¿no? Para sus hijos, para los suyos, para los que considera sus santos, hermano. Mire, hermano, ahora, si usted cree que es la pobre basurita y se cree Pácala del barrio, y de pronto por ahí está pensando que usted es, no sé, don Chinche o don Cucaracho, hermano, le voy a decir algo, escuche. Él cumple. Solo falta que tú le creas. ¿A qué voy? Escuches esto. Abraham no era un hombre perfecto. Ni en su fe, escuche esto, ni en sus acciones. Después, hermano, que habían pasado muchos años sin que Sara tuviera el heredero prometido, se metió en un asunto, hermano, no sé si ustedes recuerdan a Agar, ¿sí? Uh-huh. con la criada de su esposa, y de ahí nació Ismael.
vaciló en la confianza de su Señor. Lo llevó a cometer adulterio. Sí, hermano, el fundador del judaísmo. Y eso fue lo que, de ahí es de donde surgieron los pueblos árabes de Ismael, que desde entonces han sido enemigos acérrimos del pueblo judío, el pueblo escogido por Dios, que es de Isaac. ¿Sí me estoy haciendo entender? Abraham mintió. El rey le dijo, bueno, y esta hermosa mujer es mi hermana. Y la iba a tomar, dice el rey, sino que escuchó la voz del Señor y llamó a Abraham. Dijo, tú me engañaste. O sea, me ibas a condenar. ¿Sí me estoy haciendo entender, hermano? Mintió diciendo que Sara era su hermana. Es obvio que sus acciones no lo justificaban delante de los hombres. Pero lo que está diciendo Santiago cuando habla de Abraham, está diciendo que Abraham toda su vida, fielmente vivió y actuó para su Señor. Fueron más abundantes sus buenas obras. Fue mucho más, de alguna manera, enaltecedor y que mostraba ciertamente agradar a su Señor, ¿no? Que con el sacrificio de Isaac, que todo lo que antes había hecho. Así que cuando un hombre es justificado ante Dios, o sea, Dios le perdonó todo esto, ese hombre siempre mostrará esa justificación delante de los hombres. Un hombre que ha sido declarado, o sea, como tú y como yo, que hemos sido declarados libres, justos, santos delante de Él, siempre vamos a vivir rectamente, justamente. Y si es así, hermano, Él va a querer y va a procurar lo mejor para ti y para mí. Como lo describe Juan Calvino en la Constitución en la institución de la religión cristiana, en uno de sus apartes, dice Juan Calvino, la fe sola justifica, pero la fe que justifica nunca está sola. ¿Sí me estoy haciendo entender? Entonces, mi amado hermano, el tema hoy es, hermano, a obras. Obras significa, hermano, a que accionemos nuestra fe, a que demos fruto, hermano. Párate donde estás, hermano. A ver, activa tu fe, ora. Y cuando ora en fe, hermano. Mire, un árbol, que sea lo que tenga que dar, ya sea higos, aceitunas, nueces, flores, o yo no sé, cualquier cosa, pepas de mirto, pero tiene que dar algo, ¿no? Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego, así que por sus frutos los conoces. Pero tenemos que dar frutos. Si yo digo tengo fe, hermano, si yo digo que creo, hermano, como Abraham, ¿qué hago? Me levanto muy de mañana, alisto mi asno, tomo consigo 2 siervos, corto leña para el sacrificio, me levanto y voy al lugar que Dios me dijo. Eso es acción. ¿Sí me estoy haciendo entender, hermanos? Por favor, acción, hermano. No, hermano, nosotros tenemos que entender que el dar fruto no es una función añadida de nosotros, o sea, que porque sí, no, sino que hace parte del plan integral de Dios. Y es con propósito. Si decimos creer, brota fruto. Si decimos fe, hermano, damos evidencia de esa fe, ¿no? Antes de que se siembre una semilla, ustedes lo saben, tiene la estructura, en la semilla hay un ADN, ¿no? Ácido desoxirribonucleico, que es la estructura genética. ¿Para qué? Que la que nos dice cuál es el tipo de género, ¿no? De fruto que va a producir. Así que cuando nosotros nacemos de nuevo, mediante la fe salvadora, por los méritos de Cristo, en Cristo, y el Señor nos da una nueva naturaleza, ¿no? Pues esa nueva naturaleza que tiene una estructura genética que es en el espíritu, por decirlo así, por favor, entiéndamelo bien, es para que produzca. Si es del espíritu esa estructura genética, pues producirá buenas obras morales, espirituales, de toda índole. ¿Sí me hago entender, hermano?
producimos frutos en cada una de nuestras áreas, como esposos, ese más considerado, por el amor de Dios. Más considerado, hablar yo con un hombre, quítale peso a tu esposa en cuanto a los quehaceres. Pero algunos entra por aquí y sale por acá, ¿no? No han entendido ciertamente algunos muchas cosas, hermanos, muchas cosas. Pero creo firmemente que cuando se empieza a activar la fe, muchas cosas también empiezan a cambiar, ¿no? Así que mis amados hermanos, tenemos que producir frutos en cada área, frutos como esposos, frutos como papás, frutos como siervos de Dios, frutos como ministros del Señor, frutos, hermano, como trabajadores, frutos en cada una de nuestras áreas. Nuestra parte moral tiene que dar fruto. Hay luchas, sí, sí las hay, pero hay que dar fruto, hermano, de santidad, de pureza. Hoy lo conversábamos con mi esposa yendo un testimonio de un hombre, hermano. O sea, nunca ciertamente se desprendió de esas viejas formas, ¿no? En cuanto a moral se refiere, y un día tropezó y cayó. Entonces tenemos que producir frutos, hermano. O sea, no puedes decir creer y seguir siendo el mismo esposo. Eso eso se tiene que evidenciar, hermano. Sí, sí, pero no. Fruto de rectitud. Sí, sí lo hago, pero no lo haces. Sí pago, pero no pagas. Por favor, hermanos, ¿qué coherencia tiene eso, hermanos? ¿No? Así que, mi amado hermano, siempre será ciertamente un rasgo de nuestra fe viva y de verdad con propósito que demostremos externamente en qué decimos creer. Y en ese sentido fue que Abraham fue justificado por sus obras. Y se cumplió la promesa que el Señor le había dado a Abraham. Abraham no tenía, hermano, ninguna revelación escrita para leerla y sabía muy poco acerca del Señor, pero respondió obedientemente a lo que Dios le dijo y fue entonces cuando su fe le fue contada por justicia. Y nosotros tenemos completo desde Génesis hasta Apocalipsis, hermano. Y qué lío, hermano, de verdad. Qué trabajo para un pastor, hermano. El que en cosas tan de sentido común muchos no quieran llevar a cabo ni poner en práctica, ¿no? A pesar del limitado conocimiento, permítame así decirlo, teológico de Abraham, su confianza no mermó, su obediencia no mermó. Lo que le dijo el Señor fue suficiente, ¿no? Para simplemente creerle, ¿no? Que lo que él procuraba para Abraham era bendecirlo. Creo que a muchos les cuesta mucho esa parte, a muchos les cuesta mucho eso. Y es que el Señor siempre nos va a llevar, hermano, en medio de lo que sea, ¿no? En medio de lo que sea, a que le creamos. Así que mi amado hermano, debido a esa fe y la obediencia de Abraham, ¿sabe qué dice la palabra? Que fue llamado amigo de Dios. Qué increíble, hermano. Qué dignidad, qué honor, qué gozo. Cómo su fe genuina, así él la manifestó, es verdad. Pero cómo esa fe lo llevó a obtener un título tan especial, amigo de Dios. Amigo de Dios. Y esa amistad, ese considerar amigo, el fundamento de ese amigo fue la obediencia. Así que vosotros sois mis amigos, dice nuestro Rey Jesús, nuestro amado Rey Santo, si hacéis lo que yo os mando. Juan 15:14. Y el otro ejemplo es Rahab, la prostituta, ¿no? Para usted, hermana, que se cree pácala del barrio y que usted es poca cosa y que para usted no y que pobrecita yo, que hermana, si usted le cree verdaderamente, si pone en acción lo que hasta ahora se le ha dado como instrucción, se le ha enseñado y de verdad lleva a la práctica, no tenga duda, Él es bueno, fiel y justo para cumplir. Mire que la segunda persona que ilustra a Santiago, ¿no? En esta parte de la palabra, en cuanto a justificación, en contraste con Abraham, es una mujer. Increíble, ¿no?
Para el pueblo judío las mujeres, algunos de los fariseos consideraban, griegos y romanos, que la mujer tenía menos valor que un piojo. Sin embargo, para nuestro Rey de Gloria, demostrado está que las mujeres son supremamente valiosas, supremamente valiosas. Y aquí en contraste, ¿no? No solamente en contraste en cuanto a sexo o a género, sino también en contraste en cuanto a posición, a abolengo o cargo. Abraham, patriarca, ¿no? Abraham, hombre. Abraham, un hombre verdaderamente considerado como el gran líder del judaísmo, y al otro lado, ¿sí? Una mujer, una gentil, una prostituta, ¿no? Una mujer inmoral, ¿no? ¿Sí? Corrompida, cananea, ¿no? Al otro lado, vuelvo y te repito, el gran líder judío. Ella era una ciudadana común. Él estaba en la cima del orden económico y social de la época, ella estaba en lo más bajo, era prostituta. Pero Rahab la ramera aparece en la lista junto Rahab la ramera aparece con Abraham juntamente en la lista, si tú lo observas, de Hebreos capítulo 11, ¿no? E incluso está en el linaje de Jesús y aparece una que solo Dios sabe, hermano, solo Dios lo sabe. Aparece como la bisabuela de David. Hágame el favor. Un hombre conforme al corazón de Dios. Eso solamente es de Dios. Eso solo es de la soberanía de Dios. ¿No? No, a Rahab no solo se le reconoció que de alguna manera había sido en ese momento, había estado a favor, ¿no? De lo que estaba ocurriendo en aquel tiempo cuando decide de alguna manera dar hospedaje, ocultar a dos hombres, ¿no? Que había enviado Josué a la ciudad para que espiaran, ¿no? Y si los capturaban, pues obviamente ellos iban a ser muertos, ejecutados. Sin embargo, ella va y los esconde a estos dos hombres detrás de unos, ¿cómo se llama? Sí, ¿cómo se dice? Manojos de lino, ¿no? Y que tenía ella, y después que los funcionarios se fueron porque ya los manda por otro camino. Entonces, después de que ellos se van, les manifiesta seguramente a estos hombres, ¿no? Como está en Josué en el capítulo 2, solamente citaré el primer renglón que dice que sé que Jehová os ha dado esta tierra. Sé, o sea, sabía quién era el Señor. O sea, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque mira lo que dice, porque hemos oído que Jehová, o sea, ella había escuchado absolutamente las maravillas que había venido haciendo nuestro Dios, el Dios creador, ¿no? Y ella lo creyó. Y como lo creyó, por eso hospedó a estos hombres. Y eso le fue contado por justicia. Al igual que Abraham, no era perfecta. Su profesión era despreciable y su mentira, pues obviamente esconder y mentir, pues pecaminosa, ¿no? Pero ella no honró al Señor con ninguna de las dos, ni con su profesión ni con su mentira. Ella lo honró porque había escuchado, o sea, había creído. No lo honró desde su profesión ni desde su mentira, no. A partir de ese momento ella sabía, había creído. Ella tuvo la oportunidad de mostrar su fe en el Señor. Puso su vida a su disposición. Si el rey llegase a descubrir lo que ella había hecho o lo que estaba haciendo, ella y su familia serían ejecutadas por traición. ¿Me estoy haciendo entender, hermanos? O sea que el Señor, hermano, no hace acepción de personas para manifestar su gloria, su poder. El Señor no hace acepción de personas. Él no busca sacar provecho de ti, como hacemos nosotros, los humanos, ¿no? Con esta naturaleza caída, como lo hablamos de acepción, ¿lo recuerdan? Nosotros, Él no quiere sacar provecho de ti. Él no es abusivo, Él no intenta sacar provecho de nosotros. No, mi amado hermano. Él es bueno, Él es fiel, Él es santo, Él es justo. Él no hace acepción de personas.
Él no te mira a conveniencia, como hace el humano, como hacen algunos discípulos, ovejas, como hacen algunos pastores, ¿no? No buscan sacar provecho, hermano. No hacen acepción de personas. O sea, estoy en la iglesia porque hay algo que me conviene. Es horrendo, es asqueroso. Nuestro Dios no es así, hermano. Él no hace acepción. No sé si le leí el término acepción, que hemos venido, lo estudiamos anteriormente. Acepción es preferencia, conveniencia y para provecho propio. ¿Qué provecho podría sacar el Señor de un hombre como Abraham, que de alguna manera dudó y después cayó en adulterio? Bueno, en ese momento el Señor no le tiene en cuenta, ¿no? Sino lo que más le tiene en cuenta fue lo que hizo realmente en fe Abraham. Mintió Abraham. Rahab la ramera, igual, prostituta. Pero el Señor no hace acepción de personas. El Señor no tiene hijos consentidos. No le da a muchos porque le parece que son mucho y le da a pocos porque cree que son pocos. No, hermano. Él es un Dios bueno, de toda gracia, de misericordia. No, a pesar de las circunstancias, Él tiene el control de todo. Yo tengo la fe, hermano, se lo digo de verdad, confiado estoy en el Señor, que aún el Señor alargará nuestros días, alargará los días de mi esposa. Yo tengo una fe, hermano, en el Señor, que de a de veras se lo digo, hermano, lo que viene va a ser muy especial, no solamente para nosotros, ¿no? Como esposos y como siervos, ministros de Dios, y después de salir de todo esto, que seguramente salgamos, pero esperamos la siguiente prueba, sino para la iglesia, para cada miembro de la iglesia. Sé que después de todo esto de pandemia, de todas estas crisis en lo emocional, en lo espiritual, en lo financiero, yo sé que el Señor, hermano, en su infinita gracia y misericordia, a quienes le han creído, quienes saben y tienen muy claro que es inmutable su amor, que es inmutable su gracia, que es inmutable su misericordia. Yo sé en quién he creído, hermano. Yo sé en quién he creído, hermano. Que a pesar a veces del dolor y las circunstancias, hermano, pero hermana, no se desanime, hermano. O sea, entran en unos desánimos de verdad de tontos. No quiero ser grosero, pero entran en unos desánimos, crisis, se desaniman por nada. Parecen soldaditos de chocolate, cristianos de azúcar y papel. ¿Dónde está su fe entonces, hermano? ¿Dónde está su Dios? Hermano, que el Señor nos ayude, hermano. Porque si algo tenemos que hacer nosotros, al igual que Abraham y Rahab, es, hermano, estar a disposición de Él sin salvedades ni reservas. Que estemos totalmente comprometidos con nuestro Rey, cueste lo que nos cueste. Que obedezcamos, que pongamos en acción esa fe. Estos dos parecían como comprometidos con el Señor, hermano. Hermano, por favor, que de verdad demos evidencia de eso. Que aborrezcamos esto que hay acá, hermano, toda esta estructura absurda, todo esto, hermano, que traes en tu mente de niño o de niña, para mí no, 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 imposible, imposible, imposible. Hermano, por favor, era imposible que Abraham y Sara tuvieran hijos realmente a esa edad y en el tiempo que lo tuvieron. Era muy imposible, pero muy imposible, improbable, improbable que una mujer figurara, ciertamente, y menos prostituta, ¿no? En Hebreos capítulo 11, pero re improbable, hermano. Sin embargo, a causa de su fe, fue justificada y hasta el día de hoy, Abraham y Rahab y los demás se honran cada vez que lo recordamos y son ejemplo nuestro. Así como dice la palabra, como el cuerpo sin espíritu está muerto, así la fe sin obras está muerta. Tú dices creer, pero no hay acción, estás muerto, hermano, estás muerta. O sea, es inútil. O sea, no hay nada, hermano. Así que es una seria realidad, hermano, que no todos los que dicen tener fe en el Señor Jesucristo serán salvos. Pero esa fe se tiene que evidenciar, hermano. Esa fe se tiene que evidenciar. Así que, hermanos, examinémonos.
Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 13, versículo 5. Abraham y Rahab permanecen aún y para todos los tiempos como ejemplo de una fe viva, ¿sabe? Como ejemplo de una fe viva que pasaron la prueba, que pasó la prueba. Pregunta para terminar y que lo reflexiones. Si tú fueses probado en esa área de tu fe, ¿pasarías la prueba? Padre, te damos gracias y te bendecimos porque eres nuestro Rey de gloria, bueno, fiel, santo y justo. Ayúdanos, Señor, en el nombre de tu Hijo Yahshua, a permanecer firmes, Señor, y a que nuestra fe, Señor, sea viva. No necesitamos, Señor, mayor fe. Necesitamos una fe viva, activa. Al igual que Abraham, al igual que Rahab, tú no haces acepción de personas para mostrar tu poderío, para mostrar, bendito Rey Santo, cuán poderoso eres, Señor. Señor, al igual que Abraham y Rahab, tú no haces acepción de personas para cubrir, para proveer de favor a cada uno de tus hijos, Señor. Señor, tú no haces acepción de personas, tú no escoges tal o cual. Sencillamente, Señor, quien obedece, sencillamente aquel que te cree, Señor, es favorecido por tu gran amor, tu gracia, y tú siempre estás atento a proveer, a sustentar, a cuidar, a proteger. Ayúdanos, Señor, a vivir en una fe activa, Señor. Por favor, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Yahshua te lo pedimos. Gracias, Padre, por esta bendita palabra. Gracias, Señor. Amén. Y amén. Hermano, espero que haya sido de gran bendición. Para mí lo fue. Una palabra como la de hoy. Gracias a todos los que también activan su fe cuando diezman, cuando ofrendan, cuando hacen llegar sus donativos y son de más allá y de sus fuerzas. Sabemos que algunos dan y más allá de sus fuerzas. Claro que los recursos siempre serán necesarios y más en este tiempo donde se hacen adecuaciones y se exigen tantas cosas. A todos ustedes, hermanos, que el Señor les bendiga, les guarde y una vez más, hermanos, permitamos en oración examinarnos y realmente, hermano, preguntarnos si nuestra fe fuese probada, ¿pasaría la prueba? Que el Señor les bendiga y les guarde. Un abrazo a la distancia. Bendiciones.